La base de datos constituye la columna vertebral del manejo de información en cualquier organización moderna. Se puede definir como sistemas organizados diseñados para almacenar, administrar y recuperar datos de manera eficiente y segura, permitiendo que la información esté disponible para el análisis y la toma de decisiones. Su importancia radica en que, sin una correcta gestión de datos, las organizaciones enfrentarían grandes dificultades para procesar información crítica de manera rápida y confiable, lo que podría afectar su productividad y capacidad de respuesta frente a problemas o nuevas oportunidades. Existen diversos ejemplos de bases de datos que ilustran su uso en diferentes contextos. Por ejemplo, los bancos utilizan bases de datos para registrar información sobre clientes, cuentas, movimientos financieros, créditos y transacciones, asegurando que la información esté actualizada y sea confiable. En comercios electrónicos, las bases de datos almacenan detalles de productos, inventarios, pedidos, clientes y procesos de pago, facilitando la gestión logística y el seguimiento de ventas. En el ámbito educativo, tenemos los sistemas académicos, dependen de bases de datos para mantener registros de estudiantes, docentes, calificaciones, horarios y asistencia, lo que permite un control administrativo eficiente y una mejor planificación académica. Incluso en aplicaciones cotidianas como redes sociales, correo electrónico, plataformas de mensajería, la base de datos permite gestionar grandes volúmenes de información generada por los usuarios como publicaciones, mensajes, archivos multimedia y conexiones entre perfiles. Los datos que se almacenan en base de datos pueden ser estructurados o no estructurados, y la diferencia entre ambos es fundamental para comprender cómo se organiza la información. Los datos estructurados son aquellos que se presentan de manera organizada en tablas, con campos predeterminados que permiten una fácil manipulación y análisis. Este tipo de datos se utiliza habitualmente en sistemas transaccionales como en los registros de ventas, inventario de información de clientes, donde cada dato tiene un formato específico como números, fechas o cadenas de texto. Por ejemplo, un número de identificación, un saldo bancario o la fecha de un pedido son datos estructurados. En contraste, en contraparte, los datos no estructurados no siguen en un formato predefinido y suelen requerir técnicas especiales para su almacenamiento y análisis. Estos incluyen documentos de texto, correos electrónicos, imágenes, videos, publicaciones en redes sociales o archivos de audio. Los datos no estructurados representan la mayor parte de la información generada en la actualidad y su correcta gestión es crucial para obtener insights significativos, como detectar tendencias en redes sociales o analizar el contenido de documentación corporativos. Cuando hablamos de bases de datos físicas, nos referimos a la implementación concreta de los datos en dispositivos de almacenamiento, como discos duros, servidores locales o entornos en la nube. Estas bases físicas aseguran que la información esté disponible de manera rápida y segura y puedan ser optimizadas para soportar grandes volúmenes de datos, garantizar la integridad de la información y permitir accesos concurrentes por múltiples usuarios. Existen diferentes tipos de bases de datos, diseñados según la naturaleza de los datos y la manera en que se deben gestionar. Entre las más comunes se encuentran bases de datos relacionales, que organizan la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, facilitando la integración y consistencia de datos. Bases de datos no relacionales o no SQL, que son útiles para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, como documentos JSON, registros de sensores o redes sociales. Base de datos distribuidas donde los datos se almacenan en varios servidores o ubicaciones físicas, aumentando la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Base de datos orientadas a objetos, que integran la programación orientada a objetos con el almacenamiento de datos, permitiendo guardar información compleja como gráficos, imágenes o archivos multimedia. El modelo racional, uno de los más utilizados, organiza los datos en tablas, donde cada tabla contiene registros, filas y campos columnas. Cada campo tiene un tipo de dato que puede ser numérico, texto, fecha, booleano, entre otros. Y cada registro representa una instancia de datos dentro de la tabla. Este modelo permite establecer relación entre diferentes tablas, garantizando la integridad referencial y facilitando la ejecución de consultas que son solicitudes para extraer información específica de la base de datos, filtrando, ordenando o combinando datos según sea necesario. Para gestionar todas estas operaciones se utiliza gestor de bases de datos o sistemas de gestión de bases de datos, SGPD, que es un software especializado que permite crear, mantener y consultar bases de datos de manera eficiente. Los SGPD proporcionan información para garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de los datos, así como para organizar, optimizar el rendimiento de las consultas. Algunos ejemplos de gestores de datos incluyen MySQL, PostgreSQL, Oracle Database,
Microsoft SQL Server y SQLite, cada uno con ventajas particulares sobre el tipo de datos y la escala de operación requerida. En conclusión, la base de datos constituye un sistema integral que conecta la información cruda con el conocimiento útil, permitiendo que las organizaciones organizar, almacenar y analizar datos de manera estructurada y eficiente. La comprensión de datos de conceptos clave como tabla, campos, registro, tipos de datos, consultas y gestores de datos es fundamental para cualquier persona que busque trabajar con información digital. Además, el manejo adecuado de datos estructurados y no estructurados junto con la correcta implementación de diferentes tipos de base de datos permite a las organizaciones tomar decisiones más informadas, optimizar procesos y generar valor estratégico a partir de la información disponible.